¿Sabías que la Biblia describe un momento en el que el juicio de Dios será derramado implacablemente sobre la tierra? Es una visión aterradora, pero al mismo tiempo necesaria. La pregunta que surge es, ¿cómo debemos prepararnos para este momento? ¿Y si te dijera que las 7 copas de la ira de Dios, descritas en el libro de Apocalipsis, no son solo una advertencia para los incrédulos, sino también una profunda reflexión para nosotros, los cristianos, sobre cómo vivimos nuestras vidas hoy? Imagina el peso de esa ira derramándose sobre la tierra. Cada copa es una manifestación del juicio divino que sacude los corazones y cambia la realidad de la humanidad. Este es uno de los momentos más impactantes y profundos de la Biblia, y necesitas entender lo que significa para tu vida hoy. Las 7 copas de la ira de Dios no son solo una serie de eventos futuros, sino también un reflejo del carácter de Dios. Revelan su santidad, su celo por la justicia y su compromiso con la verdad. Al entender estas copas, te enfrentarás a cuestiones de pureza y redención, pero también serás desafiado a reflexionar sobre cómo está tu vida ante Dios y si estás preparado para los tiempos finales. En este video haremos un recorrido por estas 7 copas y exploraremos lo que nos enseñan. Revelaré la profundidad de cada juicio, lo que implica para la humanidad y, lo más importante, qué debemos hacer como cristianos mientras esperamos el regreso de Cristo. ¿Estás viviendo conforme a su voluntad? ¿O estás caminando por un camino de indiferencia espiritual? Y quizás te preguntes, ¿por qué hablar de esto ahora? La respuesta es simple. Necesitamos entender las señales de los tiempos y reconocer que estamos más cerca de la consumación de todas las cosas. Esta reflexión no es solo para asustarnos, sino para llamarnos a la acción, para recordarnos que vivimos bajo un Dios justo y soberano, que no tolera el pecado, pero que ofrece misericordia y salvación a quienes se arrepienten y se vuelven a Él. En los próximos minutos descubrirás cómo estas copas no representan solo castigo, sino también una invitación a la reflexión personal. ¿Cómo puedes prepararte para el juicio de Dios? ¿Cómo se revelará la justicia divina? ¿Y cómo puedes mantenerte firme en la fe, incluso en tiempos difíciles? Antes de comenzar el estudio, quiero pedirte algo importante. Comenta la frase "Soy redimido en Cristo" y comparte tus reflexiones a lo largo del video. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a difundir este mensaje vital, sino que también estarás participando activamente en la propagación de la palabra de Dios. Y recuerda, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar sobre los tiempos que están por venir. Que tu clic sea una forma de unirte a la misión de difundir la verdad de Dios. ¿Sabías que muchas personas utilizan este contenido como apoyo espiritual en su caminar diario? Por eso, al suscribirte al canal, te conviertes en parte de un movimiento de fe que está creciendo. No subestimes el poder de un gesto simple como dar me gusta o suscribirte, porque es una manera de llevar a más personas a conocer las verdades divinas. Ahora, si sientes que Dios te está hablando a través de este video, te invito a quedarte con nosotros hasta el final, porque la profundidad de lo que será revelado transformará tu perspectiva sobre los tiempos finales. Ahora, prepárate, porque estamos por comenzar. Vamos a entender las 7 copas de la ira de Dios y lo que significan para cada uno de nosotros. Primera copa: la ira de Dios contra los que tienen la marca de la bestia. La primera copa de la ira de Dios es derramada sobre aquellos que recibieron la marca de la bestia. Apocalipsis 16:1-2 nos dice: y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles:
Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una llaga maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta copa no es solo una manifestación de castigo, sino un reflejo de la gravedad de la decisión de adorar a la bestia y seguir sus caminos. La marca de la bestia representa la elección consciente de apartarse de Dios, abrazando el sistema mundano y sus valores corrompidos. Simboliza el rechazo total a la gracia y a la salvación ofrecidas por Cristo. Este primer juicio es intenso y doloroso, una llaga maligna y pestilente sobre aquellos que se entregaron a la idolatría. Este juicio no es solo físico, sino también espiritual, ya que quienes escogieron la marca de la bestia se encuentran en un estado de profunda separación de Dios. El sufrimiento físico que enfrentan es una consecuencia directa de su decisión de rechazar a Dios en favor de algo temporal y efímero. Quizás te preguntes, ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy? La respuesta es que, aunque aún no vivimos en el tiempo apocalíptico descrito en Apocalipsis, la marca de la bestia nos recuerda la gravedad de nuestras elecciones diarias. ¿A quién estamos adorando? ¿Estamos buscando el rostro de Cristo en nuestras decisiones o nos hemos entregado a la adoración de otros ídolos como el dinero, el poder, el estatus o incluso el propio pecado? Este primer juicio nos confronta directamente con el peligro de seguir las influencias del mundo sin cuestionarlas. Nos desafía a reflexionar. ¿Refleja mi vida la adoración a Dios? ¿O estoy permitiendo que los ídolos de este mundo me alejen de su camino? Este momento es una oportunidad para examinar el estado de nuestro corazón. Aún en medio de un mundo que intenta convencernos de seguir un camino de pecado, Dios ofrece perdón y restauración. Este juicio es, en cierto modo, un llamado a la reflexión sobre cómo estamos viviendo ahora. ¿Qué nos impide ser fieles a Dios? ¿Qué estamos poniendo por encima de nuestra devoción a Él? Quiero que pienses en tu vida en este momento. Pregúntate, ¿a quién estoy sirviendo realmente? Sé honesto contigo mismo. Dios te está invitando a reflexionar y quizás esta reflexión sea la clave para un arrepentimiento genuino, llevándote a una vida de mayor cercanía con Él. Y mientras meditas en esto, te invito a comentar abajo: soy fiel a Dios y Él es mi Señor. Esto no es solo un comentario, sino una declaración de tu pacto con Cristo, quien te libra de las garras de la idolatría y te conduce a la salvación. Segunda copa: el mar se convierte en sangre. La segunda copa de la ira de Dios es derramada sobre los mares, transformándolos en sangre. Apocalipsis 16:3 nos describe: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Este juicio simboliza no solo la destrucción física de muchas formas de vida, sino también el juicio de un sistema que se ha alimentado de la explotación y el pecado. El mar, en la tradición bíblica, a menudo representa a los pueblos y las naciones. Cuando el mar se convierte en sangre, esto señala el colapso de toda una estructura social y económica basada en la iniquidad. Nada más será sostenido, nada más podrá prosperar en un mundo que rechaza la verdad de Dios. La transformación del mar en sangre también es una afirmación de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Él tiene el poder de transformar todo lo que parece inquebrantable e inmutable. Esta escena debe hacernos reflexionar. ¿Qué en nuestra vida ha sido un mar de pecados? ¿Qué áreas de nuestra sociedad y de nuestro corazón han sido construidas
sobre la mentira, el egoísmo y la corrupción. Al mirar esta copa derramada, nos enfrentamos a la verdad de que todo lo que no está cimentado en Dios, tarde o temprano, pasará por el fuego del juicio. Las naciones, la economía, la cultura, todo lo que hemos construido y valorado será puesto a prueba. El mar que antes sustentaba la vida, ahora es un lugar de muerte. Y esto nos advierte que, si nuestra vida y nuestra nación no se arrepienten y se vuelven a Dios, también enfrentaremos la destrucción que representa este juicio. Pero aquí, Dios no solo está mostrando su juicio, también nos ofrece una invitación para que, mientras haya tiempo, volvamos nuestros ojos a Él. Aún puede restaurar, aún puede traer vida donde hay muerte. La misericordia de Dios no ha desaparecido. Su oferta de perdón sigue abierta. En tu vida, has permitido que algo que parecía sostenerte, tu mar, se alimente de prácticas equivocadas o elecciones pecaminosas. Esta copa derramada nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de todo lo que construimos lejos de Dios. ¿Qué sería necesario para que permitas que Dios traiga transformación? Si el mar de tu vida necesita cambiar, Dios tiene el poder para hacerlo. Él es capaz de traer nueva vida, de restaurar y de sanar las heridas profundas que llevas. Te invito a reflexionar profundamente sobre esto y a comentar abajo. Dios puede transformar hasta el mar más profundo de mi vida. Que esta declaración sea un compromiso de fe y un reconocimiento de la autoridad de Dios sobre todo en tu vida. Tercera copa. Las aguas de los ríos se convierten en sangre. La tercera copa es derramada sobre los ríos y fuentes de aguas, transformándolos en sangre. Apocalipsis 16, 4, 7 dice: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí, una vez más, vemos el juicio de Dios sobre la tierra, pero esta vez su ira se dirige específicamente a las fuentes de vida, las aguas. Las aguas, que son esenciales para la supervivencia, son transformadas en sangre, un símbolo de muerte y destrucción. Este juicio es una respuesta directa a aquellos que rechazaron a los profetas, los mensajeros de Dios, y buscaron la muerte de quienes hablaban la verdad. La sangre aquí no es solo un símbolo de muerte física, sino de una sangre que clama por justicia. Lo que vemos es el juicio divino sobre aquellos que a lo largo de la historia han derramado la sangre de los justos, que han perseguido y asesinado a los fieles de Dios. La ira de Dios no es algo trivial, es una respuesta justa a las injusticias cometidas. Sin embargo, esta copa también nos habla de algo mucho más personal. Cuando nuestras fuentes de vida se contaminan con pecado, egoísmo y violencia, se hace imposible vivir plenamente. Dios quiere que nuestras fuentes de agua, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes sean puras. Cuando estas fuentes se corrompen, la vida se vuelve árida y sin esperanza. Así como la sangre en las aguas señala el juicio sobre aquellos que se oponen a Dios, también nos desafía a reflexionar cuáles han sido las fuentes que alimentan nuestra vida. ¿Están puras delante de Dios o contaminadas por el pecado? La justicia divina aquí es clara: lo merecen. No es un castigo arbitrario, es una respuesta a las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Dios permite que el juicio venga sobre aquellos que rechazaron su invitación de gracia y perdón, pero al mismo tiempo, este pasaje nos llama al arrepentimiento. No debemos esperar a que las fuentes de nuestra vida se contaminen, sino purificarlas ahora, mientras haya tiempo. La
Invitación de Dios es que mientras tengamos acceso a sus aguas puras, busquemos la verdadera fuente de vida que es Cristo. Él dijo en Juan 7:37-38, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Cristo es la fuente que nunca se contamina. Él es el agua que sacia nuestra sed y nos purifica. Por lo tanto, la tercera copa nos recuerda algo poderoso. No dejes que las fuentes de tu vida se conviertan en sangre. No permitas que tu vida se corrompa por la tentación del pecado. Busca siempre en Cristo la verdadera fuente de vida, porque solo Él puede darnos aguas vivas, aguas que no se vuelven amargas, sino que purifican y transforman. Si sientes que tus fuentes se están secando o volviendo amargas, ora para que Dios las restaure. Cuarta copa. El sol quema a los hombres con fuego. La cuarta copa de Dios es derramada sobre el sol, que tiene la capacidad de quemar a los hombres con su intenso calor. Apocalipsis 16:8-9 dice, «El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria». En este juicio, el sol, que normalmente nos proporciona vida y calor, se convierte en un instrumento de tortura y sufrimiento. El calor ya no es beneficioso, sino destructivo. Y lo más impactante es la reacción de aquellos que están siendo afectados. Blasfeman contra Dios. En lugar de arrepentirse y buscar la misericordia divina, endurecen aún más sus corazones, rechazando la soberanía de Dios, incluso ante la clara manifestación de su poder. Esta imagen nos hace reflexionar sobre el corazón humano. Cuando enfrentamos dificultades y sufrimiento, muchos se rebelan contra Dios en lugar de acercarse a Él en arrepentimiento. Lo que este pasaje nos muestra es que la ira de Dios no es solo un castigo, sino también una manera de revelar la verdadera naturaleza del ser humano. Cuando todo va bien, es fácil alabar a Dios, pero cuando el calor de la aflicción se vuelve insoportable, muchos eligen blasfemar en lugar de humillarse ante Él. Es importante entender que, aunque Dios es justo en su juicio, también es misericordioso y desea que todos se arrepientan. El sufrimiento que vemos aquí es una consecuencia de las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Y como cristianos debemos preguntarnos, ¿en nuestras aflicciones nos hemos acercado a Dios o hemos elegido culparlo y resistir su voz? Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre el poder del pecado. Cuando el pecado se instala en el corazón, endurece a la persona de tal manera que ya no puede ver la mano de Dios extendida para el perdón. Incluso ante el dolor y la destrucción, los hombres que blasfeman contra Dios no se arrepienten, porque el pecado los ciega e impide que vean la gracia divina. Para nosotros, como hijos de Dios, esta cuarta copa sirve como una advertencia. En 1900 tiempos de dificultad, no debemos culpar a Dios ni endurecer nuestro corazón. Por el contrario, debemos buscar su rostro, reconocer su poder y arrepentirnos. El fuego del sufrimiento puede ser un medio de purificación, una forma de acercarnos más a Dios, pero solo si elegimos la actitud correcta. No permitas que las adversidades de la vida te hagan blasfemar contra Dios. En cambio, acércate a Él con humildad y gratitud, reconociendo que solo Él puede traer alivio a tu alma. La palabra de Dios nos enseña que, en medio de las aflicciones, Él está con nosotros. El fuego del sufrimiento puede ser intenso, pero nos refina, nos transforma y nos purifica. No olvides que, incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene el control sobre todo.
Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio. La invitación aquí es a recordar a Dios como fuente de misericordia en cualquier situación de sufrimiento y no como un blanco de acusación. En lugar de murmurar, busca su gracia. Y si estás pasando por un momento de aflicción, comenta abajo: Señor, en medio del fuego, confío en ti. Quinta copa: las tinieblas sobre el reino de la bestia. La quinta copa de Dios trae un juicio profundo y simbólico. Las tinieblas cubren el reino de la bestia. Apocalipsis 16:10-11 nos relata: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían su lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí se revela que el reino de la bestia, un símbolo del imperio del mal y de la opresión del pecado, es consumido por una oscuridad aterradora. Esta oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino un símbolo de condenación y separación de Dios. El juicio de Dios contra este reino es tan profundo que afecta no solo la tierra, sino también los corazones de quienes se entregaron a ese poder maligno. Es interesante notar que aún en medio del terrible sufrimiento y el intenso dolor que experimentan, las personas siguen rechazando la misericordia de Dios. Blasfeman contra Él en lugar de arrepentirse. La oscuridad espiritual que las consume es un reflejo de su rechazo a la luz divina. La ira de Dios no solo trae consecuencias físicas, sino también espirituales, pues quienes rechazan su amor quedan atrapados en el reino de las tinieblas. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre el estado espiritual de nuestras vidas. ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Estamos, de alguna manera, viviendo en oscuridad espiritual como aquellos que rechazan a Dios? ¿O buscamos la luz de Cristo para nuestras vidas? El sufrimiento y las dificultades pueden ser una oportunidad de crecimiento y arrepentimiento, pero solo si elegimos volver nuestros ojos a Dios. La oscuridad aquí representada es la consecuencia de un corazón endurecido. Cuando alguien se aleja de Dios y vive en rebelión contra Él, termina convirtiéndose en prisionero de sus propias decisiones, sumergiéndose en una oscuridad cada vez más densa. Eso es lo que les sucede a quienes se entregan al reino de la bestia. No pueden ver la luz porque eligen vivir en tinieblas. Este juicio nos llama a examinar nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Tal vez estés atravesando una fase de tinieblas espirituales. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en esa oscuridad? La respuesta está en Jesucristo, la luz del mundo. Él vino para disipar las tinieblas y darnos vida. Aunque las tinieblas a tu alrededor parezcan inmensas, recuerda, Cristo es la luz que puede disipar cualquier oscuridad. No te dejes consumir por las tinieblas del pecado. Busca la luz de Dios, que siempre está a tu alcance, esperando que te vuelvas a Él. Si quieres salir de las tinieblas, da un paso hacia la luz divina y deja que su presencia transforme tu vida. Si sientes que necesitas esa luz, escribe en los comentarios: Señor, elijo tu luz. Sexta copa: el gran río Éufrates, secándose. La sexta copa derramada sobre la tierra tiene un simbolismo fuerte y profundo. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El secado del río Éufrates tiene un significado importante, tanto en el contexto histórico como profético. El Éufrates era uno de los ríos más importantes en el Antiguo Testamento. Representaba la vida y la prosperidad para las grandes civilizaciones de Mesopotamia. Sin embargo, el secado de este río, en el momento en que se derrama la copa, es un acto de juicio que prepara el camino para los reinos del Oriente, que son fuerzas de destrucción que avanzarán hacia el juicio final. ¿Qué significa esto?
El secado del río Éufrates es una metáfora de la eliminación de los obstáculos que impiden el juicio final de Dios. Los reyes del Oriente, que representan fuerzas de destrucción, ahora tienen acceso sin restricciones al mundo, simbolizando el colapso de las barreras y el avance del juicio de Dios. Este pasaje nos recuerda que no hay más impedimentos para el juicio de Dios y que su plan para la redención de la historia humana está en marcha. No importa cuánto los enemigos de Dios intenten resistir, todo se está preparando para la consumación de su propósito. Así como el río Éufrates se seca para dar paso, la historia de Dios sigue su curso y nadie puede impedir los planes del Señor. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre cómo los obstáculos y las dificultades que enfrentamos en la vida pueden ser eliminados por la acción soberana de Dios. A veces sentimos que las cosas en nuestras vidas están bloqueadas o estancadas, pero así como el Éufrates, Dios puede remover esos obstáculos cuando llegue su tiempo. Además, el secado del río Éufrates también puede simbolizar el endurecimiento del corazón de aquellos que se oponen al Señor. Así como el río se secó, la humanidad que se niega a arrepentirse y volverse a Dios se encuentra en un estado de sequía espiritual. Ya no hay flujo de vida, de gracia ni de misericordia. Lo único que queda es la destrucción. Esto es una advertencia para quienes siguen rechazando al Señor. El tiempo para el arrepentimiento está llegando a su fin. Estemos atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestras naciones. No permitas que los obstáculos en tu vida te impidan seguir a Dios. Cuando Él actúa, elimina cualquier barrera y nos abre el camino hacia su voluntad. Si sientes que algo está bloqueando tu camino hacia el propósito de Dios, confía en que Él puede remover esa barrera, así como lo hizo con el río Éufrates. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo que puede estar bloqueando tu camino y a pedirle a Dios que elimine esos obstáculos. Comenta abajo: Señor, quita las barreras de mi camino. Cree que cuando pides con fe, Dios actúa para preparar un camino de bendiciones para tu vida. Séptima copa: el gran terremoto. Llegamos a la séptima y última copa de la ira de Dios, que es derramada con un poder avasallador, un juicio final que sacude la tierra de manera inconmensurable. Apocalipsis 16, 17, 21 describe: el séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió una gran voz del templo, del trono, diciendo: está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tan grande que no lo ha habido jamás, desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Dios se acordó de Babilonia la Grande para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y enormes piedras de granizo, de casi un talento de peso, cayeron del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga era sobremanera grande. Esta última copa derramada en el aire simboliza el juicio final, el momento en que todo lo que fue predicho en la Escritura será consumado. Cuando Dios dice está hecho, no hay nada más que se pueda hacer. Este es el fin, la conclusión de un proceso que ha estado sellado desde el principio de los tiempos. La humanidad, que persistió en su pecado y rechazo a Dios, ahora recibe el pago por sus actos. El terremoto descrito en este pasaje no es un terremoto físico común, sino un temblor cósmico que afecta a toda la creación. Las montañas son removidas, las islas desaparecen y hasta las ciudades de las naciones caen. El universo entero es sacudido y el juicio de Dios alcanza una magnitud nunca antes experimentada. La gran ciudad que se divide en 3 partes es una referencia a Babilonia,
símbolo del sistema mundial de corrupción y opresión contra Dios. Este es el momento en que Dios ejecuta su justicia contra todas las naciones que se han opuesto a su gobierno. Pero no solo las ciudades y naciones se desmoronan. El terremoto cósmico sacude toda la tierra y hasta las montañas e islas que representan las fuerzas más estables y poderosas de la naturaleza no permanecen intactas. Además, enormes piedras de granizo, pesando casi un talento, aproximadamente 30 kilos cada una, caen del cielo trayendo destrucción y revelando el severo juicio de Dios. Sin embargo, lo más impactante es la reacción de las personas. Blasfeman contra Dios, reconociendo su autoridad, pero negándose a arrepentirse. Este es el resultado final de la dureza del corazón. Incluso ante la evidencia innegable del poder de Dios, muchos eligen no humillarse. Este terremoto nos lleva a reflexionar sobre el fin de los tiempos y el juicio final de Dios, un tema que nos exige una actitud de arrepentimiento y vigilancia. Cuando nos presentemos ante Dios, ya no habrá más tiempo para tomar decisiones. El momento de volverse a Él es ahora. Este juicio no debe generarnos miedo, sino una reflexión sobre nuestra propia vida, nuestra caminata con Dios y nuestra necesidad de vivir según sus mandamientos. Así que, mientras observamos el juicio de Dios derramándose sobre la tierra, también es el momento de evaluar nuestras propias acciones. ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos guardando los mandamientos del Señor? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cómo vivir una vida que agrade a Dios ante su ira final? Quiero invitarte, amigo, a no esperar hasta el último momento para arrepentirte. El juicio de Dios es real y vendrá como un relámpago, como un terremoto. Aprovecha el tiempo que tienes ahora para volverte al Señor y vivir en rectitud ante Él. Comenta abajo: Señor, me rindo a ti. Si sientes que Dios está tocando tu corazón ahora, no postergues tu decisión. Él está esperando por ti. Hemos llegado al final de este profundo estudio sobre las 7 copas de la ira de Dios. Eres una de las pocas personas que han llegado hasta aquí. ¡Felicidades! Tu perseverancia en buscar más del Señor y comprender sus planes para el fin de los tiempos es algo valioso. Quiero que sepas, lo que acabas de aprender no es solo información, es transformación. Muchas personas comienzan, pero pocas tienen el coraje de perseverar hasta el final. Tú lo hiciste y eso es digno de reconocimiento ante Dios. Ahora, al reflexionar sobre todo lo que hemos visto, la pregunta que queda en nuestro corazón es: ¿qué hacer con todo esto? El juicio de Dios está viniendo y no es algo que podamos ignorar. El Señor, en su justicia y misericordia, nos revela estas señales, no para asustarnos, sino para advertirnos. Él nos ama y quiere que seamos salvos, que tengamos un corazón dispuesto al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Dios es paciente, pero el tiempo de su paciencia no es infinito. Las Escrituras nos dicen que el juicio vendrá y cuando llegue será inmutable. Dios no nos pide que temamos el futuro con terror, sino que nos preparemos espiritualmente, viviendo una vida recta y santa ante Él. Ahora quiero hacerte una invitación. Comparte este video con alguien que amas. No guardes para ti lo que acabas de aprender. Recuerda, la palabra de Dios fue hecha para ser compartida, para alcanzar más corazones y más vidas que necesitan transformación. Y al compartir este contenido, estás haciendo más que difundir información. Estás difundiendo la verdad de Dios que puede liberar, sanar y salvar. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No se trata solo de números o métricas, sino de mantener encendida la llama del Evangelio en tu vida y en la vida de muchos otros. Al hacerlo, te comprometes a seguir creciendo en la palabra y a ayudar a otros a hacer lo mismo. Y recuerda,
Al suscribirte, comentar y compartir, no solo estás participando en un canal, sino que te estás convirtiendo en parte de una comunidad de fe, una comunidad que busca la verdad de Dios cada día y comparte esa verdad con el mundo. Esto tiene un valor eterno. No imaginas cuántas personas pueden ser tocadas por tu simple acción de dar un me gusta, comentar o compartir. Ahora, antes de terminar, quiero que te detengas por un momento y reflexiones sobre todo lo que has aprendido. Siente la presencia de Dios invadiendo tu corazón. Tal vez tengas dudas, tal vez tu corazón esté lleno de preguntas, pero no te preocupes. Dios es fiel y está contigo. Él te guiará, Él te capacitará. No te ha dejado ni te dejará solo. Cierra tus ojos ahora, si puedes, y ora conmigo. Padre, me arrepiento de mis pecados y me coloco delante de ti, buscando tu misericordia. Creo en el poder de tu juicio y en la salvación ofrecida por Cristo Jesús. Que tenga un corazón puro, ante ti, preparado para tu regreso. Amén. Ahora no te apresures a salir. Quédate unos minutos en la presencia de Dios. Medita en todo lo que hemos aprendido hoy. Deja que el Espíritu Santo te toque profundamente. Dios está hablándote ahora y quiere que escuches su voz claramente. Y antes de cerrar, quiero declarar una palabra profética sobre tu vida. Eres elegido para vivir en santidad, para ser una luz en un mundo de oscuridad. Que tu vida sea un testimonio poderoso de la gloria de Dios y que Él te use de manera extraordinaria para transformar las vidas a tu alrededor. Que sigas buscando la verdad, viviendo en amor y siendo un instrumento de paz y justicia para el reino de Dios. No olvides que Dios te ama y nunca te abandonará. Que la paz de Cristo esté contigo siempre. Y por favor, no olvides compartir este video con alguien que amas. Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo estudio.